It's your time, do it right. Come on, in the day or in the night. Don't be shy. Hola, mi nombre es Daniel Alejandro Ramón Narváez, al lado de mi compañero Andrés Santiago Bautista Bustos. del curso 501. Hoy vamos a hacer una entrevista para la materia Sociales y Español. del Colegio María Correa Manrique. Vamos a hablar sobre el Bogotazo, que fueron unos hechos ocurridos en 1948, el 9 de abril. Vamos a hacer una serie de preguntas al señor Wilfredo para que nos responda sobre lo social, lo económico y lo político durante esta época del Bogotazo. Buenas tardes, señor Wilfredo, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, buenas tardes. Hoy le vamos a hacer una serie de preguntas que consiste sobre el Bogotazo. Acaba de comenzar mi compañero. Para empezar, ¿qué fue el Bogotazo y por qué ocurrió? Bueno, el Bogotazo fue una serie de episodios que ocurrieron en Bogotá el 9 de abril de 1948. Todo esto a causa o raíz por el asesinato de un líder liberal, el cual se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Este líder liberal en ese tiempo estaba o era precandidato o se iba a lanzar para la candidatura a ser presidente de Colombia. Él era muy apoyado por las clases menos favorecidas o por las clases sociales más bajas, por decirlo de algún modo. Y ocurrió el 9 de abril de 1948, bueno, ahorita es la 13 con séptima, si no estoy mal. ¿Cuál es la otra pregunta? Creo que hay como respondí las dos. Sí, muchas gracias. Ya otra pregunta. ¿Cómo afectó este hecho a la ciudad de Bogotá y a sus habitantes en este momento? Lo afectó muchísimo porque digamos que en esa época de la historia de Colombia, aquí se movilizaba, o sea, digamos que los aspectos más importantes de la economía bogotana, por decirlo de algún lado, era el comercio de mercado, o sea, el mercado como tal, el caucho, carbón y otras cosas demás. Que esto, pues digamos que habían unas personas que eran los que ponían la plata, pero los trabajadores eran las de las clases menos favorecidas. Entonces, pues se paró toda la economía. Hubieron muchos hechos, digamos, de vandalismo, por decirlo de algún modo. En ese tiempo estaba el tranvía, que eran unos vehículos que iban en unos rieles, pero estos vehículos iban iban manejando también por carbón y bueno, por otras cosas. Afectaron, se terminó totalmente el transporte público. Hubieron muchos daños de vandalismos en juzgados, en centros políticos, en hoteles. Bueno, en hoteles no, porque en ese tiempo no había, bueno, habían pocos hoteles, pero en ese tiempo eran muchos hospedajes de la gente que pasaba y venía. Eran hospedajes, se les decía, porque iban 1 o 2 días y seguían con su camino. Pero se afectó mucho la ciudad como tal. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué papel tuvo el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el inicio del Bogotazo? Fue muy importante porque, digamos, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán afectó mucho porque como eran de las clases menos favorecidas, Jorge Eliezer Gaitán iba con las clases menos favorecidas, pues tenía mucho poder con ellos. En ese tiempo, pues estaban solamente 2 partidos políticos, que era el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Sí? Nosotros digo yo, entre comillas, digamos, el pueblo bogotano, años atrás solamente eran presidentes del Partido Conservador, que también le decían godos, ¿sí? Y afectó, digamos que, digo a título personal, que fue un detonante para que se fundaran o se rearmaran o se reencauchetaran las guerrillas que aún en estos tiempos están. Ok, vamos con otra pregunta. ¿Qué consecuencias tuvo ese suceso para la historia de Colombia? Pues para la historia de Colombia se puede decir que Jorge Eliezer Gaitán fue un prócer. Claro que él fue
fue un prócer de poco tiempo, pero pues debido al mismo carisma o a la misma como ese cariño que tenían con las clases menos favorecidas, entonces lo seguían mucho, porque para las clases menos favorecidas él iba a ser como esa esperanza a que ellos fueran a salir un poco más adelante, que se acabaran un poco de cosas. Digamos que había mucho aprovechamiento en esa época por las clases más favorecidas, y que llegaban y le reprimían a las personas que hacían los oficios. Podemos hablar que en ese tiempo también fueron uno de los, digamos que los primeros eslabones en los sindicatos. Ya digamos que se empezaron a formar grupos de trabajadores, que esos grupos formaban como unas cooperativas donde llegaban y hacían y daban, ellos mismos como que se patrocinaban y armaban unas cooperativas. Entonces se dieron cuenta que ellos podían hacer, como que ellos eran un papel muy importante para la economía de Bogotá. Ok, otra pregunta. ¿Cómo fue la economía después del Bogotazo? No, la economía fue muy terrible, porque debido a que no había medio de transporte. Bueno, el medio de transporte que había pues era muy... Para que llegaran los insumos aquí a Bogotá, pues se utilizaban camiones, pero eran camiones que eran del pueblo, entonces pues la gente no quería trabajar. Aquí se manejaba mucho, era lo del campo, la agronomía, y se manejaba lo del caucho, carbón y demás. No habían, digamos, de pronto existían los mecanismos o las máquinas necesarias para hacer cualquier cantidad de cosas, pero Colombia en esa época no la tenía. Entonces sí se afectó mucho la economía, porque se quedó como en un cuello de botella hasta que pudo ir saliendo poco a poco de ese impasse que pasó. Y la pregunta final: ¿qué enseñanzas cree usted que nos deja el Bogotazo a las nuevas generaciones? Pienso que la enseñanza es que, digamos, no debemos tomar como la fuerza por nuestras manos, sin dejar de decir en lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero no tenemos que irnos a los hechos. Hay diferentes canales en los cuales uno se puede pronunciar sin tener que hacerle daño a otra persona. Diría que también otra enseñanza que nos deja es que cuando el pueblo está unido a la voz de un propósito, que este propósito sea para el bien de toda la comunidad, es muy bueno. ¿Qué más? Otra enseñanza que nos puede dar es que si nosotros nos vamos a destruir la infraestructura de nuestra ciudad, pues los más perjudicados vamos a ser nosotros mismos, porque nosotros somos los que utilizamos esa infraestructura para beneficiarnos del transporte, beneficiarnos de, qué sé yo, de donde nos vamos a quedar una noche por los hospedajes o por el hotel. Digamos que eso en una u otra manera es lo que se replica ahorita. ¿Por qué? Porque es que digamos que hay personas que utilizan el vandalismo, porque se tiene que decir así, vandalismo, cuando dañan de pronto museos, o que dañan, digamos, el medio de transporte que es el Transmilenio, ¿sí? Entonces eso es lo que de pronto deja de enseñanza, que no deberíamos utilizar esos canales de hecho, sino más bien unos canales de diálogo. Ok, muchísimas gracias por estas informaciones, señor Wilfredo. Con mucho gusto. Ya eso sería todo por lo que veo, y muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.